¿Qué pasa, guapetones, guapetonas? Aquí sigo. Ya lo tenemos enrafiado y hoy vamos a poner alambre y lo vamos a llevar a su sitio. Podemos poner un alambre más bien gordo y dar las vueltas un poco más juntas, ¿vale? Para proteger el exterior de la rama y que la presión se reparta. Pero de eso ya hablaremos más para adelante en un vídeo de alambrado, ¿vale? Y así lo enseño bien. Cuando se hay que alargar más las vueltas, cuando no. Otra opción sería poner un alambre un poquito más fino y poner 2 o incluso 3 vueltas, ¿vale? Que también va muy bien porque así se reparte mucho más. Pero vamos, yo creo que tampoco es nada muy heavy y si es heavy con algún tensor se arreglará fácil. Entonces voy a ponerle un alambre del 5, que la rama debe ser de 6 milímetros y tal, pero es que este alambre, estos alambres chinos últimamente parece que... parece que cada vez hacen menos fuerza. De todas formas, yo cuando alambro me guío mucho, utilizo mucho tensores de alambre fino para llevarlo a sitio porque lo veo más cómodo y no forzamos tanto, ¿vale? Entonces le voy a meter una vuelta para una rama y otra vuelta para la otra rama, con lo cual vamos allá. Vamos a empezar por aquí. No lo voy a enseñar de cerca porque sería una tontería, tampoco no es necesario, ¿vale? Pero la cosa va a empezar pues por aquí, así a grosso modo. A ver. Que no me cargue ninguna ramita. Esto aquí. Venga. Que tiene mucha ramita aquí arriba. Hay que ir con cuidado de no llevársela, pero bueno. Igual alguno dice, hostia, yo quería verlo de cerca, pero es que como aquí tengo que usar las manos y tal, no ibais a ver nada, ¿vale? Así que total. Simplemente es poner un alambre gordo que nos dirija la rama donde queremos, que es una primera formación. Si se ve feo... ¡Ah! Cabrón. Si se ve feo, pues oye, que se vea feo, que no pasa nada. Este es el momento, ¿vale? Que se vea como quiera, pero que la rama vaya a su sitio. Venga. Apa. Y esta la vamos a poner aquí para que no quede tan fea, pero bueno. Vale. Y voy a ponerle otra vuelta para la otra rama, que tiene que ir por encima. Así que... Y este alambre, al dar aquí estas vueltas abajo, lo que me va a hacer también es la misma función de la rafia, que en verdad quizá nos podemos haber ahorrado la rafia tranquilamente y tan a gusto, ¿eh? Venga. Aquí. Venga. Perfecto.
mucha ramita aquí y no hay sitio casi para el alambre. Ahora. Pues con este alambre ya estaría, y yo creo que evitamos totalmente, vamos, pocas posibilidades hay de que se pueda desgarrar de aquí, que era el punto más débil, ¿vale? Porque entre la rafia y los dos alambres aquí puestos, muy raro sería que llegue a desgajar, ¿vale? Entonces, venga, voy a ver si lo giro. Otra cosa que le estoy explicando mucho en el grupo de miembros, sobre todo porque están doblando ramas bastante gordas algunos, es que si no podemos con la mano y tal, que cojamos el alambre con el alicate y retorzamos el alicate. Es una técnica que va muy bien, la verdad. Vale, entonces venga, vamos allá. Voy a mirar si doblo por aquí. Oh, está más duro de lo que yo pensaba, ¿eh? Bueno, va bajando, ¿eh? Problema. Vale. Ahí. Venga, tira para tu sitio, muchacha. Parece que no es nada, pero tela, ¿eh? Sí, vamos a tener que poner un tensorcillo, porque si no, le va a faltar algo. Vale. Venga, un tensor. Pip, 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 pip. Venga, pillamos un alambre galvanizado. O de cobre, fino, barato. Bueno, el de cobre no sería barato, pero yo intento que sea barato, la verdad. Venga, yo creo que se verá, pero esto ya lo veremos en otro rato, si no, ¿vale? Lo ponemos aquí, pero en vez de ponerlo así doble, lo que vamos a hacer es darle aquí una vuelta. ¿De acuerdo? O dos. Y diréis, ¿por qué? Porque ahora ya este alambre de aquí ya no se me va. Ya lo puedo soltar, ya puedo trabajar tranquilo. Ya no se me escurre. Todos son ventajas. Venga. Y esto lo vamos a meter en el jean este que tiene aquí abajo. Aquí. Aquí no toca vena viva. Como pincha el jean, el jodido. Venga. Unas vueltecitas. Cortamos lo que sobra. Alicate de jean. ¿Vale? Y con una mano. Pues esto va bien entre dos, pero si no, con una mano tensáis hacia donde toca y con la otra solo hay que dar vueltas, ¿eh? No hay que estirar con esta.
O sea, lo típico es estirar y girar, pero si podéis estirar, pero al mismo tiempo que giráis, que apretéis con la otra mano donde está la rama, ¿vale? Venga, me pongo cómodo, que si no, trabajo fatal. Estos alambres finos se suelen romper muy fácil si los giramos más de la cuenta. Pero si apretamos la rama, pues cuando hacemos el giro ya tiene margen. Tiene que haber merme de alambre para que gire. Vale. Luego otro consejo es cuando ya estéis, el piquito que dejáis que habéis cortado, doblarlo para atrás, macho, porque como te des ahí, ¡fua!, te haces mierdas. Vale, ahora la otra, la de arriba hacia abajo. Esta tiene que venir. Vale. Más o menos. Más o menos por aquí. Va a costar, tiene un giro malo de agarrar con la mano. Vale, tienes que venir mucho más para allá. A ver. Este alambre. Joder, cógelo bien. Un poco más y mete un pellizco. Canto aquí por Soleares, por Nochebuena y por dos. Vale, a ver, tienes que venir bastante para acá. Ahí. Borja, si estás viendo esto, no sufras, tío. Apenas se está rompiendo. Lo ves un poco más plano, ¿no? Vale. Y ojo, aunque estén rafiados y tal, tampoco podemos tirar aquí lo que nos salga de los mismos. Con cuidado, Yo aquí ya estaba empezando a rajar. Y además allí no tiene rafia. El alambre se está clavando bastante. O sea que ahí ya ha tocado parar. Vale. No sé si meterle un tensor también o no. A ver. Vale, no. Bueno. Pues
Ahora lo enseñaré de cerca, pero yo creo que las ramas ya están en su sitio. A ver... Ahí. Vale. Yo creo que sí. Venga, sigo en otro rato que ahora lo tengo que dejar. Y os lo enseño de cerca y alambramos las otras ramas que quedan para dejarlo un poquito más guapo. Para no dejarlo así. Que aunque es su primera forma, todavía falta colocar ramas. Venga, ponemos un techo.